Doble título tiene el editorial. Es Carta Abierta y Mentes Cerradas. O.I. Moyano y Maradona, un solo corazón. A ver si me ayudás, vos que estás del otro lado. No sé si empezar por los muchachos de Carta Abiertas y sus mentes cerradas. ¿Viste que se habla de open mind? Bueno, esto es mente cerrada. Open close. Quienes después de esconder la cabeza durante el tsunami de los cuadernos de la corrupción, los muchachos de Carta Abierta, se dignaron a aparecer para hablarle a un país que no existe y para proclamar a la multiprocesada, perdón la cacofonía, Cristina Fernández como candidata a presidenta 2019. Ya está, listo, no hay interna, no hay paso. Cristina candidata 2019. Mamá, ayúdame. No sé si empezar por eso o por el desesperado intento de Hugo Moyano y Pablo Moyano, cómo se ocupan de mí ambos, quienes preparan una movida cuasi desestabilizadora, uso la palabra cuasi para que lo entiendan, porque la usaba Cristina, porque suponen, y con razón, que la justicia en cualquier momento los puede meter presos, acusados de lavado y de participar de una asociación ilícitas con las suficientes evidencias como para procesarlos. No sé si arrancar por las mentes cerradas de Carta Abierta, cerradas, Carta Abierta, mente cerrada, las amenazas de Moyano o las nuevas definiciones políticas de Diego Armando Maradona, quien, dicho sea de paso, al igual que Moyano, pueden cambiar de referente político, de patria, de bandera, según el lado en que los esté calentando el sol. Empecemos desde el principio. Empezamos. Ya se sentaron Lucía, Hugo Machiavelli. Facundo se supone que la semana que viene va a estar acá con nosotros. No, ya viene. Empecemos. Tomémonos con un poco de humor, porque si no es como vivir en otro planeta. Los muchachos de Carta Abierta se hacen o se parecen más a una secta, con sus propios ritos, sus propias certezas, sus propias obsesiones, muy lejos de la realidad. Lo tenés a Horacio González, a Ricardo Forster, a un montón. De otra manera, no se explica cómo abogan por poner fin, escuchá, esto es entre comillas, cómo abogan para poner fin al omnipresente poder macrista. ¿Escuchaste bien? Omnipresente poder macrista. Me encanta analizar el lenguaje, la semántica y el tono de los muchachos de Carta Abierta. Primero, ellos, que se la pasan condenados a los golpes de Estado, ¿no deberían aclarar qué significa poner fin? ¿Poner fin qué significa? ¿Club del helicóptero? No hablarán de un golpe de Estado, ¿no? Ustedes que escuchan la palabra dictadura y entran en pánico, como corresponde. Segundo, señores de Carta Abierta, cuando hablan del omnipresente poder, ustedes revisan las palabras en el diccionario, Omnipresente. ¿Registran ustedes, intelectuales enrevesados y jabonosos, que el gobierno, este gobierno, ni siquiera tiene mayoría en ambas cámaras? Que Cambiemos solo gobierna 5 provincias del total en el país. No estoy diciendo que no tiene poder, pero poder omnipresente. Poder omnipresente tenía Néstor y Cristina, que se llevaban puesto a todos. Y que cuando un periodista criticaba o levantaba el dedo, los perseguían. Eso es poder omnipresente, muchachos de Carta Abierta. Enseguida, en esta misiva número 26, el exdirector de la Biblioteca Nacional, Horacio González, recordá, el mismo que se negaba a que Mario Vargas Llosa abriera una feria del libro, yo me lo acuerdo perfectamente, descubre en la misiva, abro comillas, una persecución oficial tan novedosa como artera. ¿Persecución a quién? ¿No tiene Carta Abierta entre sus seguidores un abogado penalista cualquiera,
uno de, ¿cómo se dice? De la matrícula, un abogado de la matrícula. Para que les explique, aunque sea de manera simple, el descomunal choreo que perpetraron Néstor y Cristina. ¿Qué más necesitan? Que salga el perro Simón, ya salió el jardinero, el secretario privado, ahí hay novedades sobre Fabián Gutiérrez, Lucía tiene un montón de novedades. ¿Qué necesita? Que venga el perro Simón, ladre y diga efectivamente, Cristina se llevaba las valijas. Basta, muchachos. ¿Qué más pruebas quieren? Pero la mística delirante de Carta Abierta no termina aquí. Porque mezcla a Claudio Bonadío con el flamante presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Lo mezcla. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Y enseguida regresa una serie de disquisiciones retorcidas, pretenciosas y no por eso menos berretas y delirantes. Pensá conmigo. Los muchachos de Carta Abierta ponen al gobierno en su misiva en dos categorías. Categoría número 1, supuestamente más benévola, denominada neoliberalismo tardío fracasado. ¡Wow! Llegó Silvina Martínez. Buenas noches, Silvina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora hablamos de algunas cosas y de eso. Y lo de Moyano, ayer en la cornisa presentamos cosas muy importantes. Otra categoría de los muchachos de Carta Abierta, con esta agarrate Catalina, como decía mi abuelita. ¿Lo tenés, agarrate Catalina? Sí. Lucía, sos muy joven, parece. Soy muy joven. Agarrate Catalina. Sí, Agarrate Catalina. lo digo. Agarrate Catalina. Escuchá, entre comillas, no quiero burlarme. Fascismo social con el revestimiento de una subjetividad empresarial filtrada en la ley del arrepentido. Cierro comillas. Es para ese, ¿eh? Sí. Es para cerrar. Cerremos y vayámonos. Wow. Yo no te quiero pudrir la cabeza a esta hora de la noche, pero necesito que no te confundan más, que no nos confundan más. Porque después los muchachos de Carta Abierta y Mente Estrecha se desdicen y califican al gobierno de unicato. Fíjate qué significa unicato en el diccionario. Facundo lo va a buscar. Y a Mauricio Macri de, escuchá, saltimbanqui presidencial. Juan Pablo Zumpano en la reunión de producción dice que saltimbanqui es aquel que salta en las hamburgas. Saltimbanqui presidencial. Para colmo, enseguida presentan a la búsqueda de equilibrio fiscal de este gobierno, yo diría del Estado, de la oposición también racional, como escuchá, búsqueda del equilibrio fiscal. Vos tenés que gastar por lo menos lo mismo que ingresás. Y ellos dicen, es un instrumento clasista, una herramienta de revancha oligárquica frente a los sectores populares. ¡Wow! Para terminar con esto, sostienen los intelectuales K. Tengo unicato, ¿eh? ¿Qué significa unicato? No, primero que es un término que está muy asociado a la Argentina, a la historia argentina. Sí. No se reconoce como término directamente en el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española. Es un concepto que se emplea mucho en la Argentina con referencia al abuso de poder que ejerce una autoridad. Bueno, Macri, abuso de poder. Ponele que abuso de poder, que abusase. Si Néstor y Cristina, si hablaba de abuso de poder, son los reyes del abuso de poder, eran. Bueno, estos intelectuales K, un poco quemados con K. No existe en el diccionario, no lo busque. Dicen que la gran solución de este país es el regreso de Cristina. Yo te lo digo de verdad, si no fuera porque vi el documento original completo, la misiva completa, con fecha del día de hoy, te diría que el último texto de Carta Abierta corresponde al siglo pasado, atrás de los años 70, por lo menos. Y lo mismo, o algo parecido, se puede decir de Diego Armando Maradona. Yo sé que, en general, los periodistas de actualidad, los políticos, no lo critican a Diego por el cariño que le tienen, por la trayectoria. Yo lo conocí, lo entrevisté varias veces. Por supuesto, Diego y todo el mundo tiene derecho a opinar lo que se le cante. También tiene derecho a hacer lo que se le venga en gana. Pero alguien, los que están alrededor de él, le deberían decir al gran Diego, que tantas alegrías nos dio, por respeto a su trayectoria y a todo lo que le dio a los argentinos, que no siga sosteniendo teorías políticas sobre política nacional, internacional, y que
respetuosamente le digo, estaría lejos de sus conocimientos y sus intereses actuales. Diego habla de todo, de Macri, de Trump, del líder de Corea del Norte, del líder de Corea del Sur, de Maduro, de Fidel, de su sucesor. A mí me gustaría que recuerde, Diego, antes de bajarle el pulgar a uno y subírselo a otro, más allá del mundo del deporte, ¿no? El mellizo, Carlitos Tevez, Messi, etcétera, etcétera, que él apoyó a Carlos Menem y cobró fondos del Estado para la campaña Un Sol Sin Drogas, creo que se llamaba. Que la mejor manera de demostrar que uno lucha contra las drogas y a veces le pelea y le gana es bajar un cambio y empezar a escuchar más y sentenciar menos. Que un triunfo agónico de los Dorados de Sinaloa, los Dorados se llaman, ¿no? De Culiacán. En el campeonato, ¿cómo? De Culiacán. De Culiacán. En el campeonato local no le da derecho, ni a él ni a nadie, a llevarse una vez más el mundo por delante. No le da derecho. Más allá de que quieren involucrarse en la fórmula con Cristina, ¿no? ¿Y qué decirte de Hugo Moyano? Chapulín Colorado, me dice. Simpático, ¿eh? El jefe del clan Moyano. Yo voy a elegir un nombre para decirle. El nombre tiene que ver con... Perdón, está por arriba. Hugo Moyano. Ex ultra kirchnerista. Ex anti-kirchnerista. Y hasta hace un rato, en términos históricos, macrista. Comedor de las milanesas que le preparó Julián Aguada en la Quinta de Olivos. Moyano, acá sí le va el saltimbanqui, ¿eh? Porque todos lo miran a Solá. ¿Y Moyano? Como dirían los muchachos de Carta Abierta, saltimbanqui. Y ahora ataca de nuevo. Sí, es el mismo que coqueteó con Duhalde, yo me acuerdo bien. El que apoyó la candidatura a presidente de Adolfo Rodríguez Sá. El mismo que ahora se muestra casi dispuesto a incendiar al país con tal de que los fiscales y los jueces que lo investigan no lo procesen ni lo metan preso. Es muy importante que entiendas lo que está pasando. No confundas esto que pasa con algo personal, ¿eh? No porque él me dice Chapulín Colorado, o la insulta Carrió, o la insulto Caña. No, esto no es personal. Primero, me alegro de que por fin algunos otros colegas ahora se hayan empezado a despertar y hayan entendido que al clan Moyano no le cierran los números. Segundo, también me alegro, dicho sea de paso, que a otro intocable, ahora Hugo Machiavelli te va a decir por qué, como Daniel Scioli, lo sigan investigando. Aunque con idas y vueltas un tanto sospechosas, tanto en el caso de Scioli como en el caso de Moyano, ¿eh? Desde acá, como corresponde a nuestro trabajo, estamos analizando e investigando a los fiscales y a los jueces que tramitan las causas. No sea que por miedo o por algún tipo de interés, de repente aparezcan cajoneadas, como sucedió durante los últimos años de Cristina. Pero ahora vamos a los hechos. Escucha bien porque es muy sencillo de entender. Por el cruce de información que realizaron los organismos de control, como la UIF y la PROCELAC, los fiscales y los jueces, de las principales 6 causas en las que se lo investiga, ya se sabe que el clan Moyano, escucha bien, usó un grupo de empresas y organizaciones para absorber parte del dinero del sindicato. ¿Se entiende lo que digo? Usaron organizaciones para absorber parte del dinero del sindicato. La cuota sindical, la obra social, la cuota de la mutual, la cuota de la federación. No son migajas, ¿eh? No son migajas. Son cientos y por momentos miles de millones de pesos. También se sabe que para hacerlo se valieron de diferentes maniobras. Por ejemplo,
un presunto lavado de dinero o presunto lavado de dinero en varias causas. La de Independiente, la de la compra de inmuebles en Parque Leluar, en Córdoba. Uso de prestanombres para la creación de empresas. Giros desde las organizaciones sindicales hacia empresas como, te voy a dar algunos ejemplos, la constructora Aconra, sociedad anónima, propiedad de Liliana Zulet, pareja o compañera de Moyano. 2. Dixey, la distribuidora de uniformes y prestadoras de servicios informáticos. Te lo dije ayer. ¿Qué tiene que ver una fabricante de guardapolvos y uniformes con una prestadora de servicios informáticos? Qué raro, ¿no? El polirrublo. Muy raro. 3. La prestadora de servicios de salud que maneja Liliana Zulet y Aray. Ya te vamos a informar más, pero hay una paradoja. La obra social de los camioneros está casi quebrada y la prestadora y Aray cada vez factura mal. El seguro del sindicato, Caminos Protegidos, las empresas de seguridad, Las Marías, ya vamos a tener mucha más información, la compra de terrenos y propiedades sobrevaluadas, típico de lavado de dinero, la compra de automotores entre las organizaciones sindicales, las empresas y los integrantes de la familia, una mezcla que incluye, por ejemplo, el dueño de Oca, Patricio Farcú, que estuvo acá. Ayer en la cornisa te mostré las serias deficiencias que mostraban los balances de cada una de las empresas. Hoy te voy a contar una perlita más. Se la voy a compartir con Silvina. Con Pablo Wende quizá también sabe de eso, pero Silvina yo supongo que sabe mucho de balances. Ninguna de las empresas del clan Moyano, ninguna de ellas supera, y hay varios rubros, la utilidad neta anual del 1%. De nuevo, ninguna de esas empresas, las hicimos revisar, supera una utilidad neta del 1%. Silvina, poco, nada. Nada. Inviables. Claro, comparada con la facturación además que vos mencionaste que tenían, y se tratan en muchos casos de empresas que no tienen la estructura suficiente para tener esa facturación, sumado a que tampoco se gastaron mucho con los prestanombres, ¿no? Porque la gran mayoría son la mujer de Moyano que está al cargo de esta empresa, que factura millones a sindicatos mutuales, etcétera, del cual preside la familia Moyano. O sea que está todo vinculado con lo mismo. Con estructura deficiente, con una gran facturación, sindicatos pobres y empresarios ricos. Bueno, enseguida vamos a seguir hablando con Silvina. Y yo ayer hice algo que voy a volver a repetir, pero no por los jueces. Esto que los jueces no lo entiendan como una especie de puesta en evidencia, ni apriete. Al contrario, yo creo que muchos jueces y muchos fiscales, y con razón, le deben tener miedo al clan Moyano, a sus matones, a la familia. Y yo quiero que la gente los conozca, para que a los Moyano no se les ocurra, por ejemplo, amenazarlos. Entonces, decíamos, las empresas serían inviables. Segundo, ¿saben que ninguna empresa... A ver, ¿vos tenés un emprendimiento? ¿Alguno de ustedes, muchachos, además de manejar las cámaras, tienen algún emprendimiento? Y en el emprendimiento tienen una web, ¿no? Un Facebook. Muestran, ¿no? ¿Vos tenés? Mínimo. No, mínimo, la comunicación mínima que tiene una Pablo empresa. Wende, buenas noches. ¿Vos tenés, además de tu laburo? Sí. ¿Qué tenés? Tengo una revista digital. ¿Y tiene web? Tiene web, tiene redes sociales. Claro. Tiene Facebook, tiene... presentación en sociedad, ¿no? Exactamente. Claro, para los lectores. Todo, exactamente. Bueno, vos sabés que estuvimos buscando todo el fin de semana. La mayoría de estas empresas no tienen una web. Una página en Facebook. Es notable. La muerte virtual, digamos. Tal vez no lo necesite. En esta época. Se parecen más, perdón, después las autoridades lo dirán, se parecen más a sellos de goma que a una compañía del siglo XXI. Se parecen más a eso. Ojo, yo jamás me colocaría como el dueño de la verdad, hablando de Carta Abierta, de Maradona, de Moyano, de Cristina. Por eso también te invito a pensar esto de otra manera, al revés. Detenete ahí un segundo, cerrá los ojos conmigo, un segundo. ¿Ya está?
Cerralos. Imagina a Cristina como candidata a presidente, como quiere Carta Abierta. Imagínate a Diego Maradona, como quiere Maradona, como compañero de fórmula de Cristina Fernández. ¿Ya está? Imagínate a Moyano pululando por el Ministerio de Trabajo, o mejor todavía, imagínatelo como el dueño de la Argentina que fue mientras Néstor vivía y le facilitaba tremendos negocios que todavía usufructúa. Ahora de nuevo, mírame a los ojos y decime la verdad. ¿Te gustaría vivir en un país así? ¿Te gustaría vivir en un país así? Tenemos la lista de jueces, por favor, que se están ocupando de las diferentes causas de Moyano. Los tengo yo en la lista. Muy bien. Ese es uno, Claudio Bonadío. ¿Qué causas tiene Claudio Bonadío? ¿Lo recordás, Silvina Martínez? Las causas de los medicamentos y los troqueles truchos, ¿no? Exactamente. Es importante también aclarar que no solamente, porque a ver, vos hablabas de una serie de delitos, ¿no? Lo más importante es que hay administración fraudulenta de la plata del sindicato, de la plata de las mutuales, pero además hay lavado de dinero. O sea, ¿por qué es necesario la contracara de todo esto? Si yo le estoy robando, sacando la plata, ya sea del Estado, de una entidad, de un sindicato, y la paso a una empresa por prestaciones que no existieron o inflo el número, después ese dinero lo tengo que volcar en la compra de propiedades, como vos bien mencionaste. Y eso son operaciones de lavado de dinero. Entonces es la contracara de esto que estás mencionando vos. Es el lavado de dinero, por eso interviene en muchos casos Justicia Federal. Segundo juez, o el segundo de los 6 jueces que investigan. Poneme la foto, por favor. Este es el juez Néstor Barral. Yo no tengo la listita acá, o pasámela que la tengo por ahí. Ahí está, Néstor Barral. Es el juez de Morón. Néstor Barral investiga no solamente las propiedades del Parque Leloir, sino, en el medio de esa compra, el presunto lavado de dinero. Casi todas las causas atraviesan el lavado de dinero, Exactamente, ¿no? Acá es la que nosotros habíamos hablado la semana pasada. Se trata de Dixey, Sociedad Anónima, la empresa que fue creada por este grupo, esta banda que creaba sociedades truchas, que eran siempre los mismos accionistas indigentes, y nosotros mostramos cómo existía la relación entre diferentes casos de corrupción. Mencionamos 3, 4, eran 2.500 empresas. Bueno, esta Dixey fue creada por este grupo, al poco tiempo la compra el clan Moyano y aparece no solamente vinculada con el sindicato a través de la venta de servicios, sino también después comprando lujosas propiedades como esta del Parque Leloir. Otro juez, juez de Quilmes, juez federal de Quilmes, Luis Armela. También acá hay una causa vinculada por lavado de dinero. Claro, exactamente. Volvemos a lo mismo. Es la contracara de todo esto. Ahora, es interesante que todos estos jueces también trabajen en conjunto, colaboren. Están trabajando, ese es el problema, ¿eh? Claro. Están empezando a cruzarse información. Y ahí donde saltan los datos que vos mencionás. Alejandro Sánchez Fleite, juez federal de Córdoba. Compró en Córdoba el Grupo Moyano un terreno a $740 el metro cuadrado, cuando el country más caro de Córdoba en ese momento estaba no más de 280, $300 el metro cuadrado. Bueno, y acá volvés a lo mismo. No solamente vas a tener la responsabilidad del clan Moyano, sino también la responsabilidad de los funcionarios públicos, aquellos que no controlaron todas estas empresas y además aquellos que permitieron estas maniobras, como la que estás mencionando. Luego está Rafael Caputo, un juez en lo penal económico. Está investigando cuestiones que tienen que ver también con el lavado de dinero. Y finalmente, Luis Carsoglio, juez federal de Avellaneda. Luis Carsoglio acaba de tomar la Cámara de Alzada, le acaba de dar la causa que tenían Sebastián Escalera y Gabriel Vitale. Hace un mes, todo parecía indicar que Sebastián Escalera y Gabriel Vitale iban a detener primero a Pablo Moyano y luego a Hugo Moyano. Después, extrañamente, sinceramente no sé por qué, eso no sucedió. Vamos a ver cómo sigue esto. Pero hablando de saber cómo sigue esto, hay más informaciones que tienen que ver con Cristina y en este caso tiene que ver con una causa que empezaron a denunciar Margarita Stolbizer y Silvina Martínez. La causa de los sauces. Lucía Salinas, buenas noches. Dale.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Esta semana va a haber novedades para Cristina, Florencia y Máximo Kirchner en esta causa conocida como Los Sauces Sociedad Anónima. ¿Por qué? Porque el juez Julián Ercolini la enviará a juicio oral y público y así la expresidenta suma una causa más en esta instancia. Te contamos algunos detalles de este expediente. El juez que la tiene ahora es Julián Ercolini. Y lo que se investiga en esta causa es el lavado de dinero. Allí tenés algunos de los principales procesados. Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, acusados de asociación ilícita y lavado de dinero. Lázaro Báez y 3 de sus hijos también están acusados en este expediente. Cristóbal López y Fabián de Sousa, ahora te contamos por qué ellos son parte de esta causa. Osvaldo Sanfelice, socio de la familia Kirchner. Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, sobrina de la expresidenta. ¿Qué se investiga en esta causa? Lo que te decíamos recién, presuntas maniobras de lavado de dinero, y la principal acusación sobre Cristina Kirchner es ser jefa de una asociación ilícita y de haber recibido dádivas de sus principales inquilinos. El embargo mayor trabado en esta causa es de 130 millones de pesos sobre Lázaro Báez, Cristóbal López, Máximo Kirchner, y a la expresidenta se lo bajaron a 110 millones de pesos. Te contamos un poco cómo fue la maniobra que investigó en una primera etapa de la causa hasta el procesamiento el juez Claudio Bonadio y después se la manda al juez Ercolini. Los Sauces es una inmobiliaria de la familia Kirchner que según la justicia se utilizó para simular alquileres. ¿Quiénes eran los principales inquilinos de esta empresa? Lázaro Báez y Cristóbal López. Representaron ellos dos únicamente el 86% de la facturación total de esta empresa, desde 2009 a 2015. ¿Cuánto garantizaron en dinero a la familia Kirchner? 32 millones de pesos. Desde el procesamiento dictado por el juez Bonadio, la empresa se encuentra intervenida y si bien debía finalizar el año pasado, a fines del año pasado, el juez Julián Ercolini le extendió por un año más esta intervención, es decir, la familia Kirchner ya no controla su principal empresa y esta causa va a ir a juicio oral en los próximos días. Gracias, Lucía. Enseguida voy a estar hablando con Pablo Güéndez sobre el primer día de tanta expectativa de las bandas y el dólar. Ya llegó Rosendo Fraga. Gracias, Rosendo, por venir. Por invitarme. Bueno, y ahora me voy a detener en un ratito más a hablar de por qué uno dice causa Los Sauces, causa Otesur, y no termina de entender qué es lo que pasa. Está claro lo que pasa en la causa Los Sauces. Ahora nos lo va a contar Silvina, que fue una de las denunciantes con Margarita Stolbizer. Pero antes, ¿es una buena noticia cómo terminó hoy el mercado? El dólar cayó, que era lo que esperaba el gobierno, pero con algunos edulcorantes, ¿no? Porque intervino el Banco Nación. O sea, hubo dólares oficiales vendió el Tesoro a través del Banco Nación, y eso ya desde el principio de la jornada es como que empujó a la baja, porque el gobierno en este primer día de zona de flotación, como se definen estas bandas cambiarias 34-44, tenía terror que el dólar fuera rápidamente a buscar el techo de esos 44. El Banco Central no, todos teníamos terror. Por eso. Entonces, desde muy temprano, antes de ver qué pasaba con el mercado, antes de ver cómo se acomodaba el mercado, salió rápidamente el Tesoro para ponerle, digamos, coto, ¿no? Entonces, finalmente el tipo de cambio bajó, cerró a 40,50 en el Banco Nación. Bastante bajó, ¿no? Sí, casi 4%. Yo me asusto cuando los medios dicen se derrumbó o se disparó. ¿Viste que hablan de...? Ahora todo el mundo habla de derrumbarse y dispararse. Sí, no se derrumbó. No se derrumbó, bajó. Cayó un poco, el mayorista quedó al borde de los 40, 39,90 prácticamente. Era lo que necesitaba el gobierno en el primer día, en el debut de esta zona de flotación. Por supuesto que no está dicha la última palabra ni nada por el estilo. Pero las tasas se dispararon al claro, 72%. Yo creo que eso es el tema, ¿no? Me parece que este es el tema principal que hay que tener en cuenta. Salimos de las LEVAC, como que las LEVAC ya no van a existir más, las están eliminando. Las reemplazamos por otro monstruo, que son las LELIC, que son los repetila porque la gente se va a tener que acostumbrar a esto. LELIC, letras de liquidez. Así como antes nadie sabía que eran las LEVAC y ahora todo el mundo habla de las LEVAC. Yo puedo ir y comprar, dame 3 kilos de LELIC. No, esto es solo para los bancos, pero digamos, para lo que nos importa, lo mismo. Porque el Banco Central está remunerando la tasa de interés que paga
para colocar estos títulos en los bancos, ¿sabes? Bueno, fue 72%. O sea, hace 8 meses nos quejábamos que las LEVAC rendían el 30% y que era una supertasa. O sea, hablamos de supertasa de LEVAC cuando rendían el 30%. Hoy el Banco Central está pagando 72% para colocar estos títulos. ¿Con qué objetivo? Bueno, que los bancos y otros inversores tengan una tasa muy alta para no correr al dólar. Y creo que es un error. Es un error insistir con... Es un error porque... Claro, pues son con tasas altas. Cada vez tasas más altas. Y si el dólar te sube, como subió el otro día, el 7%, en 2 días subió, ¿qué tasa necesitas para empardar un aumento del 7% en 2 días? Una tasa del 500%. O sea que vos seguís viendo volatilidad en los próximos días. Yo ¿no? veo volatilidad, veo que todavía el gobierno y el Fondo Monetario y el Banco Central no le terminan de encontrar la vuelta al tema cambiario, que el Fondo Monetario le puso reglas demasiado estrictas al Banco Central, esto de solamente 150 millones por día, cuando ha habido días hace muy pocas semanas que el Banco Central necesitó 300 o hasta 400 millones de dólares para contener el tipo de cambio. Ahora le dicen, no, solamente 150 millones. Entonces empezamos con los artilugios. ¿Cuáles son los artilugios? Bueno, que venda el Tesoro. No vendemos nosotros, Banco Central vende el Tesoro. Es lo mismo, son los mismos dólares del Fondo Monetario. Ponemos la tasa al 70%, así tratamos de que haya menos huida al dólar. Empezamos a vender dólar futuro, que también implica después pagarlo. El Banco Central viene perdiendo con el dólar futuro. O sea que vos ves todavía problemas. Yo veo un escenario todavía débil, un escenario de mucha incertidumbre y que cuesta mucho recuperar confianza. Por lo mismo que vos decías al principio. ¿Te imaginas un país? Vos le preguntabas esto a los televidentes. ¿Le gustaría un país con Cristina, Maradona y Moyano? Y lo que hay que preguntarse es, ¿pero ese país es posible? Y vos y nadie, creo, podría decir, no, no es imposible. No es imposible. Y hablando de un país posible o no, en un momento se planteó un país donde Aníbal Fernández iba a ser el gobernador y Daniel Scioli el presidente. Pero ahora Aníbal Fernández y Daniel Scioli están en boca de los responsables del triple crimen. Un anticipo. Hugo Machiavelli, buenas noches. Adelante, dale. Luis, buenas noches. Esto tiene que ver con la sentencia que hoy recibieron los hermanos Lanata y Esquilache. Vos lo recordás, están condenados a cadena perpetua por el triple crimen y hoy fueron condenados a 7 años y medio por la triple fuga del general Alvear. Eso nos mantuvo en vilo a todos en 2015, pero lo que se supo a partir de esta sentencia y de una resolución exclusiva que tenemos por adelantado aquí en el programa 4 días, que llegó a la Procuraduría General de la Provincia de Buenos Aires, explica que a partir de ahora, de acuerdo a la prueba recopilada, tanto Aníbal Fernández como el ex gobernador Daniel Scioli, fíjate vos, van a ser investigados por las responsabilidades políticas y las complicidades en esa liberación. A ver, esto no lo decimos nosotros, está en el expediente, ¿no? Está en el expediente. Es muy importante. ¿Tenés parte del expediente? Sí, ahí está parte del expediente. Seguramente vamos a ver de fondo para entender que esta resolución judicial, allí tenemos los datos en pantalla, complica a varios funcionarios, en particular a Scioli y a Aníbal Fernández. Pero atención, porque también ahí tenés parte del expediente donde se señalan las causas y los elementos por los cuales se van a investigar, aparte de los funcionarios del anterior gobierno, inclusive el ex ministro de Justicia bonaerense, Casal, Ricardo Casal, y otros funcionarios que vamos a ver en la información a continuación. Esto lo que dice es que hubo complicidades para que salieran y le abrieran la puerta de la cárcel, complicidades concretas y políticas. Mira vos, investigarán a Ricardo Casal, es ministro de Justicia bonaerense, Andrés Meisner, atención, exdirector del RENAR. Vos te acordás que estuvo muy vinculado a Martín Lanata. Martín Lanata daba los permisos para el manejo de armas. César Albarracín, exsecretario de Política Criminal, y Florencia Piermarini, ex jefa del Servicio Penitenciario bonaerense. Es decir, una cantidad de funcionarios a los que se suman los ex jefes de director y subdirector del penal 30 de General Alvear. Allí se van a investigar a todos ellos con distintas responsabilidades, reiteramos. Esto va a ocurrir a partir de mañana mismo, cuando la causa pase de ese tribunal criminal número 1 a un juzgado de instrucción para que Daniel Scioli sume otra causa en su haber. Bueno, y a propósito, ya que estamos hablando de investigación, Facundo Pastor, hay una nueva estrategia de los empresarios de los cuadernos.
¿Me la contás, por favor? Mira, Luis, te vas a sorprender porque hay algunos detalles que son realmente interesantes de lo que está pasando con la causa que tiene Bonadío. Primero te voy a mostrar un detalle de 3 de los empresarios, porque hay movimientos en los distintos cárceles federales, sobre todo Marcos Paz. El primer dato es que finalmente, acá tenemos la resolución, hoy se le otorgó la prisión domiciliaria a Néstor Otero. Recuerdan ustedes, el zar de Retiro, ¿sí? El hombre que en su momento manejó Teva, que tenía la concesión de retiro durante muchos años. Les voy a mostrar estos detalles. Tiene 79 años Néstor Otero. Le acaban de conceder la detención domiciliaria. Una suerte parecida, obviamente con matices, tiene el empresario Sergio Taselli, que ha tenido diversas concesiones ferroviarias. Fue excarcelado bajo caución. Nadie ha podido explicar bien por qué lo excarcelaron bajo caución. Está resolviendo ahí un tema de la caución para poder abandonar justamente la cárcel. Y fíjate el otro empresario, Gerardo Ferreira, de Electroingeniería, hoy presentó el tercer pedido de excarcelación. Entre otros detalles, comenta que padece celiaquismo. Ferreira queda detenido. Pero si a Néstor Otero, a Taselli y a Ferreira, los 3 quedan afuera de la cárcel, ¿solamente van a quedar presos? Uno tiene la dimensión de que son muchísimos los empresarios. Sin embargo, no. Si efectivamente le conceden la excarcelación a Ferreira, claro, que esto no es un hecho, quedarían solamente 3 empresarios detenidos. Carlos Mundín, sí, presidente de BTU, Raúl Bertuá, gasoducto del noreste, y Juan Carlos Lascurán, ex titular de la Unión Industrial Argentina. Es decir, muchos están empezando a aplicar lo que lo que la Cámara le dijo a Taselli para decir, ¿por qué yo no tengo que estar en libertad? Te digo que va a haber movimiento en las próximas horas. horas. Sí, hay una discusión muy fuerte. Escúchame, Fabián Gutiérrez ya está en libertad y ya es un empresario arrepentido. Ahora, vos que sos del sur. Ahora voy, Rosendo, así analizamos la política y la corrupción. Viste que en Argentina vamos de los cuadernos al dólar, del dólar a los cuadernos y todo lo que... Fabián Gutiérrez era íntimo amigo de Máximo. Se peleó después. Era como, no sé, vivió toda su vida como si lo hubieran criado Cristina y Néstor. ¿Y se arrepintió? ¿Qué implica eso? Explica que quiso dejar la prisión donde estuvo detenido desde la semana pasada, cuando el juez Claudio Bonadío dictó su prisión preventiva, que pidió el viernes ante el fiscal Carlos Estornelis en esta causa de los cuadernos de las coimas, ser un arrepentido más, un imputado colaborador, técnicamente hablando. Firmó un primer acuerdo de colaboración con el fiscal que llegó al juzgado de Claudio Bonadío. No convenció en principio porque pareció escasa la información que proporcionó, al ser un hombre que estuvo tantos años cerca del matrimonio Kirchner y que conoció tan en detalle el día a día de los expresidentes. Hoy estuvo desde temprano en los tribunales de Comodoro Pi, amplió su declaración indagatoria. El juez le preguntó puntualmente sobre el rol de otros exsecretarios privados, sobre algunos otros exdirigentes allegados a la familia Kirchner. Brindó más información y ratificó sus primeros dichos. ¿Qué ratificó? Que el matrimonio Kirchner, Néstor y Cristina Kirchner, conocían de las maniobras, sobre las maniobras que están siendo investigadas. Agregó algún detalle, perdón, Lucía, como el detalle que dice que una vez que bajaban con los bolsos y una vez que se metían en la residencia del Calafate, les pedían que se demoraran 1 hora en volver a entrar porque tenían que, no sé, ordenar las cosas. Entre otras cosas, lo que dijo Fabián Gutiérrez también, que él vio a Daniel Muñoz, el exsecretario fallecido de Néstor Kirchner, también bajar, descender con bolsos, con dinero, y también ratifica en parte los dichos de Sergio Velázquez, el expiloto del Tango 01 del avión presidencial, que confirmó ante la justicia que los bolsos viajaban los fines de semana hacia el sur. El Potro Velázquez, lo cierto es que dijo, a mí no me consta que en esos bolsos haya dinero, pero lo que sí dijo Fabián Gutiérrez es que el dinero viajaba al sur con frecuencia, puntualmente al Calafate y a Río Gallegos. Rosendo Fraga, todo el tiempo la política argentina está tensada entre los cuadernos y el dólar y los cuadernos. Mira, yo escuché una muy buena explicación de Pablo Wende. Muy interesante. Me pareció muy buena, muy clara y muy equilibrada, además, en cuanto... yo acá te incorporé este tema. Durante la etapa del primer acuerdo con el fondo, junio, hasta el viaje de Macri a Estados Unidos, la pregunta que venía de afuera era
¿Va a haber sustento político para este plan? Básicamente va a haber acuerdo entre el Ejecutivo y los gobernadores para el presupuesto. En esta segunda etapa, que para mí es el segundo acuerdo con el fondo, la pregunta ha pasado a ser otra. La pregunta ya no es si va a haber acuerdo entre los gobernadores y el Ejecutivo, que te diría que se da por descontado. La pregunta es si la cuestión social va a resistir la dureza del segundo acuerdo. Es decir, el primer acuerdo lo teníamos dominado por la política, el segundo lo tenemos dominado por el interrogante social, me parece, ¿no es cierto? Que es el punto hoy clave para la viabilidad económica. Ahora, Rosendo, varias veces vos planteaste esto. Dijiste que hay un verosímil y existe de mucha necesidad, pero no está, por lo menos hasta ahora, ¿no está bastante controlado eso? Mirá, ¿qué es lo que yo te diría en este punto? Ahora la situación cambia. No es la misma situación social el primer acuerdo con el fondo o el segundo acuerdo con el fondo. Si el primer acuerdo te llevó, ¿cuántos aumentos de puntos de pobreza tuvimos? Podemos discutir, ¿no es cierto?, 4, 5 o 6 puntos. ¿Cuántos puntos aumentó la tasa de desempleo en esos 3 meses? ¿Viste? Aumento de pobreza, aumento del desempleo. El punto es que lo que ahora viene, y acá es muy importante la explicación de Wende, es qué implica. Estábamos en la etapa del, ¿te acuerdas? Presupuesto, el déficit cero. Ahora tenemos base monetaria cero. Y acá es muy importante la explicación de Pablo Wende, ¿qué significa base monetaria cero? Para la gente que está viendo, que está preocupada. Bueno, por lo pronto que se congela la cantidad de dinero que hay en la economía. Esto debutó hoy con un Banco Central absorbiendo... Chupando pesos. Claro, 60.000 millones de pesos de un saque. Retiró el Banco Central. Y durante los próximos 9 meses se mantiene congelada la cantidad de plata. Es decir, el Banco Central no va a emitir un solo peso más. ¿Para qué? Con una presunción que para mí es un interrogante y no estoy seguro que sea correcta. Si no hay pesos, lo dijo Sandleri, lo dijo el nuevo presidente del Banco Central, si no hay pesos en la calle, entonces no hay dólares para comprar. Y esto no funciona de esa manera. ¿No funciona para vos de esa manera? No funciona de esa manera, porque... ¿Y cómo compran los dólares si no se compran La con gente pesos? tiene muchos otros pesos que no son los que tiene en el bolsillo. Hay gente que tiene plazos fijos, hay plata en los bancos, en cuenta corriente, en caja de ahorro. Y con eso no se mete el Banco Central. Por eso tienen que poner las tasas por las nubes para tratar de que ese dinero no corra contra el dólar. Si no, no hubiéramos tenido problema con la convertibilidad. ¿Te acordás que era el 1 a 1? El 1 a 1 que era la cantidad de dinero que tenía la gente contra la reserva del Banco Central. Y sin embargo, voló todo por el aire. ¿Por qué? Porque aparte estaban los plazos fijos. Y la gente dijo, bueno, con estos plazos fijos yo quiero dólares. Y no estaban los dólares. ¿Es demasiado optimista el gobierno cuando plantea la idea de que va a haber una especie de, no sé si vuelta de campana, no sé si es la imagen, ¿no? Pero después de recesión, después de una volatilidad que espera controlar, puede volver el crecimiento, por la cosecha, por... Sí, lo que pasa es que en este segundo acuerdo que hacía mención Rosendo, el problema que tiene ¿Ustedes este vienen segundo... juntos como si fueran triqui-track? Están como... No, hace meses que no vemos. Exactamente. Está bien, está muy bien. No, pero el tema es el siguiente. Este segundo acuerdo lo que tiene es una tasa de interés mucho más alta, justamente porque no hay pesos en el mercado. Eso va a tirar más para abajo la economía. Es más enfriamiento económico, es más recesión. Es un acuerdo más recesivo. Todo el mundo sabe que va a ser más recesivo, incluyendo el Fondo Monetario, para 2 cosas. Primero, para tratar de estabilizar el dólar a partir de una recesión. Y después, para que el traspaso del dólar a precio sea mucho más lento. Porque si vos no forzás la recesión y la caída del consumo, la suba de 100 y pico % que ya acumula el dólar en el año, se va a ir mucho más rápido a los precios de lo que estamos viendo ahora. Y eso que estamos viendo inflaciones del 5 o 6% mensual. Aún así, Rosendo, ¿estás viendo la idea de una tercera opción como la que se plantearon esta semana con la foto, Massa, Urtubey, Pichetto y Schiaretti? A mí no me cabe duda que, digamos, el tercer espacio teóricamente existe. El interrogante es si se va a organizar política y electoralmente. Que hay un espacio... Hay una demanda. Claro, digamos, que entre Cambiemos y el kirchnerismo hay un espacio para una opción intermedia, lo hay. La pregunta es si es capaz de organizarse, si es capaz de presentar candidaturas competitivas y si es capaz a su vez de romper algo que a veces no es fácil, que es lo que llama la polarización política-electoral, que entre 2 perfiles muy nítidos como el kirchnerismo y Cambiemos es fuerte. Hablando de polarización,
Cuando uno se pregunta qué pasó con la plata, algunos dicen, se la chorearon, otras dicen, se fue al exterior, otras dicen, no. La plata, ¿sabes en qué se fue? En rutas que fueron pautadas con sobreprecios y se terminaron casi sin hacer. Ayer, en la cornisa, nosotros presentamos una ruta que debía salir 100 millones de pesos. Terminó saliendo 1.000 millones de pesos. ¿Y querés saber cómo es la ruta? Mirá. Estamos en General Pinto. Este camino, número 44, se lo conoce como el camino de los 1.000 millones de pesos. Es el más caro de la Argentina y se llama Néstor Kirchner. ¿Cuánto costó este camino? Y esto aproximadamente más de 1.050 millones de pesos. Es una ruta, pero ahí dice camino 44. ¿Cuál es la diferencia? No, es un camino provincial. Ahora todos están tranquilos porque puede llover y esto no significa un drama porque hemos terminado una obra muy importante con una inversión de casi 100 millones de pesos. Por esa ruta sale el 70% de la producción agropecuaria de toda esa zona. O sea, inicialmente, ¿cuánto costaba el kilómetro de esta ruta? Bueno, el sobreprecio que ya, según el informe de vialidad, tenía cuando se licitó, era de más de un 20%, un 30%. Pero inicialmente tenía que más o costar menos 28 kilómetros, 28 millones de pesos, 1 millón de pesos al kilómetro. Suponete que haya llegado a los 30 millones. Claro. Pero O sea, de ahí 30 ya millones iniciales pasó a 66. O sea que ya había un 100% de sobreprecio. Ahora, de 1 millón de pesos el kilómetro, en teoría, ¿qué cuesta? ¿A cuánto pasó el kilómetro que costó? Y según los últimos números, a $900.000. O sea, de 1 millón de pesos A $900.000. a $1 millón casi. Denuncian a la empresa y ¿a quién más? Hay una denuncia donde está Marcalva, que es la empresa... Marcalva, la constructora de este camino ruta, digamos. Claro. Bueno, están los inspectores de obra. Había un como inspector, parte de la... un inspector provincial, creo que es Mafía de apellido. La empresa constructora Marcalva, que bueno, que no es casualidad que haya salido mencionado en los cuadernos de Centeno. En los cuadernos de la En los corrupción. cuadernos de la corrupción. Está mencionada Marcalva Está como mencionada, sí, como señor. una empresa del Club de la Obra Pública. Sí, de la cartelización de la obra pública. En realidad acá en este distrito siempre eran los mismos los que se presentaban las licitaciones y cuando no ganaba una ganaba la otra. De los informes de la auditoría sobre la construcción de la ruta veíamos que no éramos respondidos y creemos que había también una falencia en la construcción de la ruta. De hecho, ya en varios sectores donde este terreno está alteado, casi todo con tierra arenosa, esto es medanoso, hay sectores de la ruta que ya se está hundiendo y está rompiéndose. Pero el camino ruta más caro de la Argentina, según los denunciantes, no solo no se terminó, sino que ya se rompió. Mirá la calidad con la que se hizo esto, que tenía un precio inicial de 1 millón de pesos el kilómetro, se terminó pagando a casi $1 millón, pero no duró nada. Evidentemente, estuvo mal hecho. Bueno, impresionante eso, ¿eh? Rutas que se pagan miles de millones de pesos y no se hacen. La causa de los sauces, que ahora acaba de pasar a juicio oral. ¿Puedes explicar el mecanismo de los sauces? Porque la gente dice, los sauces, ¿qué será? El hotel, la causa de los sauces. Explica el mecanismo, Silvina, porque hay que explicar este tipo de cosas, hay que explicarlo una y otra vez, porque si no la gente no lo cree, le parece una locura. Sí, no lo entiende. Bueno, Los Sauces es una empresa, como todas las empresas de la familia Kirchner y como todas las empresas que estamos analizando en los casos de corrupción, totalmente irregular, con sede ficticia, sin empleados. Recordá que tenía un solo empleado que era el jardinero de Cristina. Ahora vamos, teneme preparado lo del jardinero de Cristina, Lucía, ¿eh? Otro jardinero, este era el jardinero pobre, Perdón, era el jardinero rico. Tiene dos jardineros, perdón. Claro. Se me escaparon los jardineros. Claro, tenía un solo empleado que era el jardinero pobre y había empezado a adquirir propiedades, una gran cantidad de propiedades sin justificar, los departamentos de Puerto Madero, propiedades en el sur.
cómo hacían los Kirchner, que es la misma metodología que utilizan los distintos Scioli, Moyano, la misma. Hacen aportes a estas empresas cáscaras, hacen aporte, ahí empiezan a blanquear parte del dinero, la empresa es la que compra las propiedades y después se la alquilan, en el caso de los sauces, ¿a quiénes? A contratista de obra pública, Lázaro Báez y Cristóbal López, que le pagaban sumas por encima del valor de mercado de los alquileres. Un dato, Cristóbal López le llegó a pagar 2 años antes de tener firmado el contrato y de poder ocupar el departamento de Puerto Madero. Y cuando la justicia... ¿Cómo 2 años? Claro, 2 años antes de poder ocupar el departamento. Y cuando la justicia le pregunta por qué le pagó si no estaba ocupando el departamento, le dijo, no, yo estaba ocupando y haciendo uso de los espacios comunes del edificio. ¿Vos viste alguna vez a alguien que le alquile los espacios comunes? A ver, te entiendo, pero me parece una locura. Esa Es lo es la mismo que yo respuesta. le tenga que pagar un alquiler a alguien y diga, no, mira, me cae simpático, te lo doy 2 años antes. Claro. Y te empiezo a pagar sobre 2 años en los que ni siquiera puse un pie. Pero no, ni siquiera, entonces como no puedes justificar porque no pusiste un pie en el inmueble porque ya estaba alquilado por otro, entonces cuando la justicia te pregunta vos decís, no, pero yo le pagaba por el uso de los espacios comunes. Recordá que Cristóbal López tiene departamentos en ese mismo edificio, o sea, puede usar la pileta, el Zoom, los espacios comunes y además, si vos no sos ni inquilino ni dueño, no podés ir a un edificio a utilizar los espacios comunes. Bueno, esa es la respuesta que se le dio al juez para intentar digamos, eliminar cualquier tipo de sospecha. Bueno, se rieron y ahí terminó procesado y ahora va a ser elevado a juicio oral. La maniobra siempre es exactamente igual y siempre tenemos lo mismo. Por eso, cuando te dicen es persecución política, ¿hace cuántos años que venimos hablando de esto? Los nombres son los mismos, las causas son las mismas, la maniobra es exactamente igual, no es persecución política, es impunidad y delitos, nada más. ¿Por qué está atacando Cristina y sus abogados tanto al juez Bonadío? ¿Por qué están atacando tanto a la figura del arrepentido? Bueno, en realidad, Cristina tiene una cuestión particular con todo aquel que lo investiga o avanza de una... Son estilos diferentes. Ercolini también avanzó mucho, pero con su estilo. Bonadío tiene un estilo particular. Lo ha hecho con Margarita también cuando la denunciábamos, con nosotros. O sea, Cristina necesita buscar del otro lado un enemigo para, en lugar de defenderse jurídicamente... Defenderse políticamente. Defenderse políticamente y armar para que los militantes vean un monstruo del otro lado. Ahora... Ellos critican la figura del arrepentido porque está dando resultados. Hasta ahora fueron pocos los casos, Van der Brelle, Fariña, digamos, en todos estos años de la investigación de corrupción, que se arrepintieron. Ahora está dando muchos resultados. Son no solamente los empresarios, sino, como mencionábamos recién, con Fabián Gutiérrez y otros tantos, del núcleo central de Cristina. O sea, las propias personas que la rodeaban, que hablaban. Entonces, también es más fácil echarle la culpa al juez, echarle la culpa al muerto. Decir, no, era Muñoz que transportaba los bolsos, era Néstor que hacía esto, porque ya está, ya se murieron, no pueden hacer nada. Y tratar de mantenerse como figura política en una pelea, digamos, jurídica, judicial y política atrás de todo esto. Hablando de gente de confianza, tenemos los textuales del jardinero de Cristina. Es así, Lucía, ¿no? Son los textuales del jardinero de Cristina. Dale. Es la declaración indagatoria de Ricardo Barreiro, el ex jardinero de Cristina Kirchner, un hombre que trabajó durante más de 10 años junto a los expresidentes. Te mostramos parte de la documentación a la que accedió 4 días. ¿Qué dijo ante el juez Claudio Bonadío? En primer lugar, quiero decir que yo no cobré ningún peso en base a la atención de Néstor y Cristina en el Calafate. Yo lo único que cumplía era funciones de ir a buscar al aeropuerto, a la ama de llaves, a las mucamas que venían de Olivos y a la cocinera. Yo también transportaba los alimentos. En otro tramo de su declaración indagatoria, buscando despegarse de las acusaciones de que él fue parte de las personas que trasladaba bolsos con dinero, dijo lo siguiente: cada secretario de turno llevaba los elementos personales de cada presidente, sus bolsos, sus valijas. Ellos tenían una camioneta asignada por los custodios. Realmente los secretarios privados se manejaban de forma independiente. Más adelante, ya casi al finalizar su declaración indagatoria, Barreiro, hay que decirlo, no se arrepintió, sigue preso, dijo lo siguiente: cuando estaban los presidentes en la casa, todo esto en el Calafate, era la persona que colaboraba con las compras de alimentos. Me encargaba de que no faltaran los alimentos, la luz, el DirecTV, las cosas esenciales.
Todo este operativo estaba armado por el jefe de la custodia y me incluían a mí dentro de esa caravana. A mí me incluían atrás de la caravana por si querían agua o algo. Bueno. Último tramo, Luis, si querés, de esta declaración. El juez Bonadío le pregunta ¿quién le pagaba por todos estos servicios? ¿Qué dijo Barreiro al respecto? Nunca me pagaron estos transportes. Una sola vez intenté cobrarles el transporte y no me dieron nada. Esas fueron parte de las declaraciones de Ricardo Barreiro frente a la justicia, el ex jardinero de Cristina y Néstor Kirchner, que además está investigado porque tiene una importante cantidad de empresas, ha adquirido helicópteros y está sospechado, entre otras cosas, por lavado de dinero también. Dijo que durante todos sus años de estar a servicio de los Kirchner nunca le pagaron nada y que cobró un sueldo de la municipalidad del Calafate por el trabajo que realizaba. Qué impresentable, ¿no? Rosendo, cuando vos te consultan del exterior por los cuadernos, no lo pueden creer, ¿no? ¿Vos qué decís? ¿O el mundo lo ve con normalidad esto? No, yo no, el mundo para nada lo ve con normalidad, ¿no es cierto? Lo que sucede es que en el mundo el impacto del caso de Brecht en Brasil, entonces digamos... lo vinculan con eso. No es que amortigüe, sino que, guarda, lo que esto te está planteando, viste que Odebrecht impactó una serie, ¿no es cierto?, de países. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá hay un impacto negativo con los cuadernos. Lo que sucede es que hay hoy la imagen de América Latina en este tema no es buena. Es bueno. Y decime una cosa, Pablo, ¿es cierto que hay un esfuerzo del gobierno por separar a las empresas de los empresarios que cobraron coimas o que pagaron coimas? ¿Que hay un esfuerzo vinculado con la evolución de la economía? Claro, la intención es que las empresas no se vean salpicadas por este escándalo. Es decir, que las empresas puedan seguir funcionando porque realmente están involucradas prácticamente las empresas más importantes de la Argentina, especialmente compañías que se dedican a la obra pública. Entonces, si vos inhabilitás no solo al empresario, sino que al mismo tiempo salpicás a la empresa, no hay compañías capaces hoy en la Argentina de llevar adelante la obra pública pensando además en lo que va a ser el año electoral. Entonces, la estrategia, por lo menos de parte del gobierno, es que la justicia vaya a fondo con los empresarios, pero hagamos un paraguas para que las compañías puedan seguir contratando gente, licitando, ganando obra pública, todo con la supervisión del Estado. Porque si no es imposible llevar adelante obra pública en los próximos meses. Claro que sí. Tengo una pregunta para hacerte y me la respondés después de la brevísima pausa. La pregunta para hacerte es la siguiente. La cámara no me la mueven. ¿Cuál es? ¿Esta o la otra? Esta. Silvina, ¿quién le paga al abogado de Cristina? ¿Y con qué plata paga a sus abogados? ¿Y quién le paga al abogado de Cristina teniendo en cuenta que tiene casi todas sus cuentas inhibidas y embargadas? Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate, más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos, vinos con Ángel. ¿Paga y con qué plata se pagan los abogados de Cristina, Silvina? Bueno, a ver, el abogado es Beraldi, el abogado de la mayoría de las causas de Cristina, y lo paga o lo pagaba hasta hace muy poco Cristóbal López, ¿no? A través de las empresas de Cristóbal López salían los honorarios del abogado de Cristina. Recordemos que... O sea, que Cristóbal le pagaba los honorarios al abogado de Cristina. Exactamente. Una parte salía por Otesur, que era la única empresa que tenían todavía administrando, pero cuando dejaron de administrar todas las empresas, empezó a pagarlo Cristóbal López. Ahora, hay un dato que también es muy importante. O sea, vos ves los abogados, ves, sin perjuicio de Beraldi, y ves qué es lo que busca cada uno. Lázaro Báez cambió sus abogados, ahora el abogado es Hortel, el que era de batallón militante, y Hortel le está tratando de garantizar mejoras dentro de la cárcel. ¿Quién se lo paga, Hortel? Bueno, ahí está la otra cuestión también. Gracias, Silvina. Gracias. Nos reencontramos como siempre. Gracias a todos, gracias a Wende, gracias a Lucía Salinas, gracias a Hugo Machiavelli. Facundo Pastor, hay un mejor imitador. Gracias. Hay un mejor imitador mío que vos, ¿eh? No creo. Freddy Villarreal con Tarico. Hoy me imitaron en Infobae y ya los voy a ir a buscar a esos dos. No creo que venga. Quédense viendo y escuchando al señor Luis Novarecio. Chao. Chao.